Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Innovate, el programa donde hablamos de innovación, tecnología y emprendimiento. En esta ocasión, pues tenemos a una invitada muy especial, Adriana Arango, que ahorita les platicaremos. No sin antes recordarles que nos pueden seguir en Spotify, en YouTube y en el canal 170 de Total Play. Y conmigo, como siempre, aquí está Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, Gilmar? Muchas gracias de nuevo en este programa con un tema muy interesante que vamos a tener hoy, el día de hoy con Adriana, una mujer líder que pues se dedica a transformar el día de hoy, en el día de hoy empresas, personas. La verdad es que me da mucho gusto, Adriana, que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y si me permites, le pedimos a Gilmar que nos lea tu semblanza. Claro que sí. Claro, voy a leerlo muy rápido, Adriana, porque pues tu currículum es bastante grande. Entonces voy a enfocar en algunas pequeñas áreas pues que te conozco, porque aparte de todo pues es amiga nuestra y con quien hemos trabajado mucho aquí en la universidad. Y de verdad te agradezco que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues Adriana es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, es conferencista, estudió en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Colombia, es colombiana, ya lo oirán en el momento en que piense hablar. Es una profesional con más de 25 años, Carlos, de experiencia en temas de coaching, capacitación, desarrollo de habilidades personales y entrenamiento directo en procesos de cambio. Tiene una maestría en PNL, programación neurolingüística, es especialista en neurobiología del comportamiento humano, facilitadora certificada de aprendizaje acelerado y mapas mentales. Voy a pasar a que es coautora, si me lo permite, Claro que sí. es coautora de este libro, ¿ok? Del libro Mujeres Inspirando Mujeres. Básicamente eres parte del grupo de líderes que inspiran, en el cual, bueno, ya nos platicarás ahorita en un momento, Claro que sí. que pues para mí se me hace muy, muy interesante. Y pues actualmente es vicepresidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, capítulo San Luis Potosí. Realmente ella tiene una filosofía profesional que es Aves del mismo plumaje, vuelan juntas, de William Turner. Bienvenida, Adri. Ya no voy a decir más de tu currículum, ya nos platicarás ahorita de todo lo que haces. Y pues te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo y sobre todo compartiendo esa parte de la experiencia, ¿no? Pues bueno, Dime. Qué gusto que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. Tu formación básica, original más bien, no básica, original en Derecho y Ciencias Políticas, pero a través del tiempo te has ido especializando en comportamiento humano y cambio. Para la gente, las personas que nos siguen, que nos ven, que son empresarios o que buscan relacionarse con temas empresariales, este tema, cuando uno se vuelve empresario, se vuelve muy importante y a lo mejor no es tan visible. Platícanos sobre cuál es la importancia de la adaptabilidad del cambio, de la programación neurolingüística, por supuesto, y, bueno, mencionaste ahí lo de bioprogramación. Neurología. Pero perdona, Adriana, te voy a interrumpir antes de que empieces. Ella es experta también todo en tema de habilidades blandas. Y ahorita mencionaste una o dos características que tiene un líder. Claro. Pero creo que si también nos hablas en general de las habilidades o esos soft skills que una persona emprendedora, una persona líder dentro de una organización debe de tener, y basado en el PNL, esta neurobiología que tú manejas, pues platícanos de todo esto, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya contaste, soy colombiana de nacimiento, siempre lo digo, y mexicana por inteligencia emocional. ¿Cómo es eso? Casada con mexicano y con hija mexicana. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas, me encantaba, me apasionaba, me especializo, pero cuando hago la especialidad de Recursos Humanos, identificar cómo es cada persona apasiona, porque es, cómo se comporta, cómo habla, cómo su cuerpo se expresa. Y dije, bueno, esto me encanta y me gusta muchísimo empezar a estudiar esto. Tuve la oportunidad de, después de haber terminado mi carrera, irme a vivir a San José de Costa Rica, casi 2 años. Y trabajé en Codebuca, la Comisión de Derechos Humanos Centroamericanos. Y ahí encuentras muchas cosas, una ciudad hermosa. Y ya llega el momento de regresar a mi país y me topó con la PNL de la mano de la persona que llevaba, John Grinder, el co-creador de esta metodología a Colombia. Que quiero aprender eso. Me dijo, listo. Un fin de semana sirvió para que me enamorara, le dijera al derecho gracias,
y lo dejara de lado, entre comillas, no lo olvido, y empezar a investigar y conocer cómo funciona tu cerebro. O sea, la mejor herramienta que tienes la llevas cargando toda tu vida, pero a veces no desarrollamos ese tipo de habilidades. Es que no puedo, es que es difícil, es que no lo voy a hacer. Entonces empiezo a estudiar PNL de la mano de John Grinder, empiezo con los cursos más básicos, fueron 5 años de entrenamiento. Wow. ¿Por qué? Porque es que ya me recibo como máster a nivel internacional y eso me llevaba a conocer muchas habilidades. Okay. ¿Qué habilidades que tú puedes desarrollar cualquier persona? No es que yo haga magia, no es que yo tenga un superpoder o un IQ más alto que todo el mundo, que también lo podemos desarrollar. No, simple y llanamente es descubrir esas herramientas básicas, cómo puedes hablar y cómo puedes manejar teniendo en cuenta los canales de comunicación, un visual, un auditivo, un sensorial. Entonces descubro esto y dije, yo me quedo con esto y me encanta. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a estudiar esto y me empiezo a empapar un poquito de todo ese proceso de coach, de cómo transmitir información a las personas, de cómo decirles cómo puedes cambiar, cómo te puedo ayudar. Pero yo no lo puedo hacer si no empiezo conmigo. Claro. ¿Vale? Entonces, porque muchos quieren ser coach, no voy a renegar en todo eso, no viene al tema, pero patitos muchos. Pero que los estipas se hacen cuac poquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a descubrir que tenemos herramientas que nos sirven para crecer, para ser líderes, pero quieres hacerlo, es como todo, es como el emprendimiento, y eso lo hablo aquí en el libro, como una mujer colombiana que ya tenía carrera en Colombia, que ya tenía todo organizado, se viene aquí ya casada y vamos, ¿qué vamos a hacer? Y yo lo primero que le dije a mi esposo, yo no me voy a quedar en la casa como niña bonita. Sí, o sea, ¿por qué? Porque yo vengo de una familia muy trabajadora, de una mamá muy luchadora, donde, vamos, es que hay que hacer las cosas, míralo, más allá del tener el dinero para llevar la papita a la casa, sino de esa satisfacción personal que te da el conocimiento y aprender. Entonces empieza mi proceso aquí en México y empezar a conocer las personas. Esto hago, a esto me dedico, los invito a charlas y vamos a darnos a conocer. Entonces sigo estudiando porque no puedo dejar de lado este aprendizaje. Y cuando tengo la oportunidad, yo soy como Dory, ¿no? Digo a los muñequitos, ya no más curso, un certificado, y entonces me voy detrás. ¿Por qué? Porque es que como que ya lo tienes como que en las venas, como quieres prepararte. Yo un día le decía a mi mamá que ya se nos adelantó en el camino, es que tú tienes más cartones que un tugurio. Porque era así, o sea, una mujer supremamente estudiosa. Yo creo que eso me quedó a mí y lo he sabido llevar a cabo con el gusto de que lo que aprendo lo transmito. Porque no, ¿para qué me quedo con eso? No me va a servir. También es otra habilidad, ¿no? Nos topamos aquí luego con muchos invitados o con empresarios que tienen todo el conocimiento técnico, pero no lo saben transmitir. Y esto que tú le enseñas a la gente ayuda a transmitir. Claro, y yo también te enseño de una manera diferente a descubrir que todo lo que tú quieras aprender o emprender lo puedes hacer. Yo hago esa parte de desmitificar esa educación normal, no estoy diciendo nada malo, pero el aprendizaje repetitivo no funciona. Porque tú te aprendes algo para un examen y dices, ¡ay, lo pasé! Y mañana te pregunto, ¿qué aprendí? Porque hacemos la mente para momentos. Tenemos que buscar hacerla para largo. Entonces, eso hace parte de un entrenamiento el que yo lea. Yo tuve el gusto de entrenarme con Paul Chile en habilidades de lectura ágil y soy una come libros, como ciertos amigos míos presentes. Bueno, yo apenas iba a decir esto, Carlos, de que esta mujer, sí, se come los libros, literalmente, y tiene una metodología bastante interesante que si puedes después, durante la charla, dar algunos tips para la gente que nos escucha. Claro que sí, con todo gusto. Pues que les digas cómo leer más rápido, pero no solamente leer rápido, sino retener lo que se está leyendo, que es lo que tú estás diciendo, y que es muy importante, sobre todo para la gente emprendedora, la gente que tiene un negocio, pues leer no solamente del tema de su negocio, sino de cualquier cosa, porque al final de cuentas es cultura general, pues que les des estos tips, ¿no? Y es que con eso que estás diciendo, emprender, y si vemos la definición, es una parte donde tiene un riesgo, una experiencia y un aprendizaje. Y emprender, voy a hacer escueta para decirlo, emprender duele. Claro. Y la gente no se da cuenta de emprender duele. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a emprender en algo y resulta que estás esperando que a los 15 días ya tengas $1 millón en el bolsillo. ¿Va? Y entonces inviertes y resulta que recuperaste solo 4 pesitos y dices tú, esto no es para mí. No, no es para ti, no.
Es que hay que manejar estrategias. Es como cuando vas a cocinar, no pones en la olla todo y a ver quién quiere comer. Tiene un proceso de cocción, de organizar, y es así como tenemos que aprender a organizar Muy nuestra buena vida analogía. y la orden que le das a tu cerebro para algo. Porque con los chiquillos que son una esponja para aprender, si tú le dices, no se suba a esa silla, ¿qué hace el chiquillo? Se sube. Se sube. Que no se suba, que se va a caer. Y se cae, ¿y tú qué dices? Se lo dije. Pero si no le dices nada, se sube, toma el riesgo, se cae de pompa, voltean a mirar a ver si lloran duro y siguen derecho. ¿Qué estás programando para la vida? ¿Qué estás programando a la gente? Entonces, eso hace parte de ese aprendizaje, ese aprendizaje que tuve y de esa recopilación de información. Si yo por la mañana me levanto y corro la cortina y está cayendo un aguacero y dice, vamos a poner un punto, alguien va a decir, ay, no, está lloviendo, qué cosa tan horrible, yo de aquí 5 minutos más, no, yo que voy a salir. Otra persona, quizás abre la cortina, está lloviendo, qué delicia, no le voy a echar agua a las macetas, le va a caer el medio mugre que tiene el carro, voy a estrenarme una sombrilla, me voy a estrenar una gabardina. Es cómo ves la oportunidad y cómo la haces tuya. ¿Quién ve la oportunidad de que está lloviendo y qué negocio? Salgo a vender sombrillas, Claro, salgo a hacer esto. O sea, exacto, depende cómo exacto. veas la vida, ¿no? Y cómo veas la oportunidad que tienes enfrente. Es eso, si tú vas a un velorio y todos lloran, pues tú ahí yo voy a vender Kleenex o les pongo aquí, pero es eso, es que eso es el emprender, ver la oportunidad y hace parte del aprendizaje constante. Si tú emprendes y no te estás capacitando, pues no emprendas. Porque al comienzo tienes que ser el contador, el financiero, el de marketing, el de las compras. Entonces te hablas tú mismo a ti mismo con los 50 jefes que tienes ahí al lado. Pero es aprender a conocer y no volverte todero. Porque va a llegar un punto en el que ser todero no te va a servir. Pero empieza a entrenarte, empieza a conocer tus habilidades y qué puedes hacer. Ese desarrollo de habilidades, todo lo podemos hacer. Ah, es que usted nació muy inteligente, es que usted viene de familia inteligente. Ah, no, es que usted... No, no es usted lo que tenga o no tenga. Es tu decisión de hacer Fíjate las cosas. aquí, Adri, qué bueno que mencionas esto, porque justo en la mañana platicaba yo con una persona y la pregunta es, bueno, ¿y un líder se hace o nace? ¿Qué nos dirías de eso? Se hereda. Ok. ¿Cómo que se hereda? Pero cuando se hereda es porque lo van formando su familia o porque ya No, nació con esas habilidades. No, ¿Cómo? yo digo lo siguiente y voy a partir de esto por experiencia. Si tú tienes un buen ejemplo, si tú tienes quien te guíe, yo digo herencia no necesariamente familiar, Claro. también influye. Pero si tú tienes un buen ejemplo, si tú tienes un guía al cual estás observando, porque siempre he dicho que una de las características principales de un líder es ser observado. ¿Sí? Entonces, si yo veo que esta persona está por buen camino y líder, pues yo empiezo a hacer algo que llamamos en PNL rapport, ¿no? O sea, yo me ubico en esa persona, me siento, me empapo de su personalidad, no voy a actuar igual, pero tomo esa metodología, esa postura. Hay un libro que me encanta mucho de Jordan Peterson, que habla sobre las 12 reglas para vivir, que él dice que deberíamos de tener la postura de la langosta, ¿no? La langosta cuando la vayan a matar y para adentro, pues siempre está erguida. Siempre está erguida, o sea, no está así asustada, milenada, porque el cuerpo lo primero que hace es eso. ¿Un líder así, le pones atención? Claro que no, pero mira, es que un líder está erguido, tú le dices, me gusta. Yo digo que a veces se hereda en el buen sentido de la observación. Ok. Que también tenemos que en cuenta que hay líderes que saben guiar, hay líderes que quieren aprender, hay líderes que saben, pero no saben explicarlo. Entonces hay que ver todos esos matices. Pero desde mi interesante punto de vista, es herencia y esa herencia, digo yo, es de carácter visual. Porque sí, pues mamita y papito son muy lindos y son líderes, pero ¿es el liderazgo que tú quisieras manejar? No lo sé. Sí, al final del día acaba siendo el éxito de un líder la forma en que hace funcionar su comunidad. O sea, puede tener el empresario o el director de alguna empresa, organización, puede tener todas las herramientas de la universidad local, autónoma o de La que Wharton. quieras. Y si no sabe hacer funcionar su comunidad, el liderazgo acaba no existiendo, ¿no? Ahí es donde la diferencia entre un gerente y un líder, ¿no? Fíjate, y hay otra cosa, un punto muy importante que mencionaste, Adriana, que es el lenguaje. Tanto el lenguaje oral como el corporal.
Y es muy importante ambos. Eso, O el sea, físico te ¿cómo dice. demuestras tú esto que estás haciendo? ¿Cómo desde que llegas a un lugar y te paras ahí, cómo caminas, cómo entras? Es bien importante. Es que ahí empezamos a hablar de las famosas neuronas espejo. Y con el cambio generacional ahora incluso se habla del lenguaje emocional, ¿no? Cómo venía de la época de los baby boomers hacia adelante, de donde ahí, si no había regaño, era la felicitación. Ujú. Y era o regaño o nada, ¿no? Y después viene donde no se puede hablar de regaños No, o porque de te llamadas de demandan. atención porque te mandan. Y ahora donde sí, cómo debes felicitar a la gente, cómo debes de reconocerla, tiempos, formas, modos, que creo que es una evolución muy interesante, ¿no? Claro, pero no se pierde nunca esa visión de la corrección, esa visión de hazlo bien. Claro. Sí, y yo digo que uno tiene que aprender a aceptar cuando ya has tenido la oportunidad de trabajar en la industria, en empresas y que tienes jefes, aprender a entender la importancia de las observaciones. Te lo dicen es por algo. Ay, pero me lo está diciendo un asistente que no está en la categoría. Es que hay niveles. No, no es que sean niveles. La diferencia es que yo llegué primero en la carrera que usted. Pero yo le estoy haciendo observación porque es que usted llegó hace 3 meses y yo llevo más de 20 años en la empresa. Entonces, aprender a escuchar también hace parte de las habilidades de un líder. Aprender a reconocer errores también hace parte de las habilidades, que muy pocas personas lo tienen. ¿Por qué? Por la arrogancia, es que yo soy yo, es que usted no sabe quién soy yo, y empiezan a surgir toda esa cantidad de cosas que definitivamente no nos permiten mirar más acá, más allá. Entonces, creo que desarrollar habilidades es un arte, pero también implica ese proceso, yo siempre he dicho, ese proceso de observar, de aprender, de reconocer, de aprender a escuchar. Y lo que dices tú, el cuerpo habla, claro. Y el cuerpo, lo estaba diciendo ahora, las famosas hormonas espejo, que hacen los niños cuando juegan carritos. Pongamos el ejemplo simple, yo se lo quito. Pero no es que el niño sea egoísta, es que yo quiero saber lo que usted está haciendo. Entonces le quito porque solo hay un carrito. Y tú le pones otro carrito y hacen los mismos movimientos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si está haciendo para eso lo quería, claro, está aprendiendo. Porque son procesos de aprendizaje. Y de todo, absolutamente de todo y de todo se aprende. Muy interesante lo que nos estás platicando. El desarrollo de este tipo de entrenamientos, de habilidades, ¿cómo lo ves en nuestra ciudad? ¿Cómo lo ves en la industria local, en tu experiencia que has tenido? ¿Y cómo lo ves en los emprendedores? ¿Están las universidades formando liderazgos con estas habilidades? Yo digo algo y lo digo con todo cariño y respeto. Creo que nos falta como meter esa Ya cuando parte dice con de todo cariño y respeto es porque viene el ¿Es cuánto fracaso. vas a dar? No, la universidad no, porque yo he venido trabajando con la universidad en desarrollo de habilidades. Lo digo con otro tipo de comunidad académica. Es que a veces nos centramos en lo mismo. O sea, estamos dando un modelo de hace 40 años y ya tenemos que empezar a evolucionar, aprender es diferente. Yo he sido muy amiga de las cosas prácticas, de la práctica en la clase, de la práctica en el desarrollo. Vamos, yo doy una clase de storytelling y me puedo parar a darte cátedra buenísima. Pero ¿por qué no desarrollamos una habilidad? Es que yo no sé escribir. Yo tomé el curso, pero no aprendí. Ah, bueno, entonces desarrollamos habilidades para aprender a hablar, para aprender a escribir, pero sobre todo para aprender a desarrollar esa forma en que yo quiero transmitir, porque volvemos, eso es como un círculo, ¿no? Volvemos a que yo quiero emprender. Ay, es que me da pena hablar. Entonces, ¿cómo vas a vender tus productos? Ay, es que yo como que no sé hacer esas cosas. Entonces, tienes que aprender a soltar. Si yo les dijera a ustedes que yo me paniqueaba ante un micrófono, me paniqueaba ante gente, o sea, alguna vez que tuve la oportunidad de dar una charla, abre el telón y habían como 800 personas y yo, esto no es para mí. Y a mí John Grinder me dijo, el día que te dejen de dar mariposas en el estómago, bájate de ese escenario que es un estudio. Todavía me dan mariposas, pero cuando vi eso dije, a la 1, a las 2 y a las 3, tengo Claro. que hacerlo. Y no, antes casi me bajan, porque es que ya llevaba yo el tiempo, pero es demuéstrate que puedes hacerlo. Alguien me decía, de veras te daba pena hablar porque me moría de pena. A mí yo decía, no, es que me da como cosa. Y no, yo soy muy tranquila para hablar en público, pero son habilidades que desarrollas. Vuelvo a lo mismo. ¿Naciste con eso? No, yo no nací con eso. Lo aprendí en el camino. Y hay cosas que se aprenden porque tienes que, si no, no vives. Esa fue mi respuesta en la mañana. Tienes que aprenderlo por la situación en la que estás pasando y seguramente muchos de los que nos escuchan pues han pasado por esas situaciones o esos puestos
que han necesitado desarrollar esas habilidades o esas técnicas para poder hacer su trabajo de la mejor Y manera. tenemos que Si no vendes, no emprendes. Exacto. Y si no hay comercialización, no hay innovación. ¿Quieres ser innovador? Al final tienes que vender. De nada sirve que inventes lo que tú quieras si ese al final del día no puede llegar al mercado. Eso Pero no es todos innovación. somos vendedores en potencia. Yo estoy Claro. vendiendo mi imagen, aquí ustedes venden su imagen, no necesitas vender un producto físico. Así es. Entonces, retomando lo que decíamos con esas cátedras, yo pienso que es importante que les enseñes a pensar, porque no lo hacen. Y- Yo le digo con todo cariño, no lo hacen. A mí me ha dolido ver a muchachos que les preguntas algo copy-paste. Pues le dije yo, no, Claro. quítale la rayita aquí de Wikipedia porque se te ve mal el resumen. Vamos, o sea, es que ni leen. Digo, porque es que es mi expertise y porque me encanta leer libros, pero leer un libro te abre un mundo infinito de posibilidades en donde puedes encontrar, aprender el vocabulario, por ejemplo, aprender redacción. Sí, no somos perfectos, se nos vuela una u otra letra, pero creo que una de esas habilidades que hay que desarrollar es aprender a emprender. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, en las escuelas, es aprender a, no sé, oratoria. Ay, pero eso lo hacían en la época de Grecia. Bueno, pero les funcionó y nos funciona ahora. Porque ¿qué vas a hacer tú con una persona que termina mercadeo y muestra una empresa y qué te gustaría? Híjole, yo Porque sé me ha que... tocado en selección de personal escucharlo. Yo, Y ahí estás hablando de una carrera donde relativamente habría las habilidades, ¿no? Pero, y no hablo de ninguna institución en específico, No. pero habiendo tantas variedad de carreras, pues no es lo mismo un agrónomo que alguien de mercadotecnia, Son habilidades. o que un ingeniero mecánico, o un arquitecto, o un financiero, ¿no? Son habilidades muy diferentes, pero al final del día es cierto lo que dices, ya ese es un core, un centro, Sí, es un centro de habilidades blandas, como decías tú, que ya debe de tener cualquier profesionista. Y si no, ya hay una desventaja. Ahora todo es comunicación, ahora todo es transparencia. Y si no lo tienes, pues definitivamente te quedas un pasito atrás. y tienes herramientas para aprender. Y vámonos un pasito más atrás, digamos, porque también evidentemente tenemos emprendedores que nos siguen, muy exitosos o que están empezando, que no son profesionistas. Y también hay éxito en esto, Bueno. en esto cuando tú tienes es location. O sea, estar en el lugar en el momento adecuado. Sí. A veces es más importante que ser el ingeniero mecánico que sabe mover las tuercas, ¿no? Estas habilidades, ¿cómo las desarrolla alguien que no tiene una educación profesional formal y las va generando? Y a veces te encuentras por ahí un vendedor que te vende lo que Para sea, ¿no? es cierto. Y tú le preguntas si pues tiene su tercera primaria, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera tuvo el ejemplo de sus padres o de su familia. O sea, ¿cómo se desarrolla eso? Mira, hay una cosa importante en todo esto. Lo que dices es cierto, no necesariamente tienes que tener un título universitario, por ejemplo, para ser un buen emprendedor. Sí, yo lo tengo y ya me dediqué a Es otras una- cosas y funciona. Te da un nivel diferente en algunas Claro, cosas. y a mí me ha funcionado. Incluso a veces mis compañeros de universidad me dicen, no, es que la única que vemos feliz y contenta haciendo lo que hacer es tú, y me da risa. Y digo, no son felices con lo que hacen. Y esa es una característica importante para el proceso de aprender. Descúbrete que eres capaz. ¿Lo disfrutas? Si no lo disfrutas, no lo hagas. Claro. Porque para hacerlo por obligación es que me tocó, ay, que le va por la mañana. Tienes que tener disciplina. Hay 3 frases que me encantan a mí en ese proceso de emprender, que siempre les digo y lo repito, no solo en eso, sino en varias cosas. Es tiempo, esfuerzo y dedicación. Claro. Si esas 3 no las tienes, perdóname, eso no es tuyo. Porque tú tienes que saber, si yo lo que quiero vender es tapitas blancas para frasquitos. Ok. Ay, pues que el de al lado vende las azules. No importa, porque si él tiene un frasquito azul, usted dígale que la tapa blanca le funciona. ¿Qué es el problema? Somos egoístas y nos da miedo emprender. ¿Por qué nos da miedo? Porque es que hay competencia. Yo tengo una gran amiga que en época de pandemia, pues, muchas gracias, directora de una empresa, muchas gracias por participar, y se fue. Antes de que ella saliera de pandemia, cuento el ejemplo para hacer relación con esto. Los fines de semana o cuando nos reuníamos con ella, no faltábamos, porque esa mujer hacía unos postres deliciosos, o sea, olvídate, más allá de ir a visitarla, espero por no me estás viendo, era deleitarnos con lo que preparaba, pero era un expertise. O sea, maquillaba tan hermosos sus pasteles que yo le decía, no, es que soy una experta, eso no le gusta. Sí, nena, pero el trabajo no me da tiempo. Termina, dicen gracias, y llegó al casa a decir, me voy a dedicar a emprender.
¿qué? Tú, una mujer tan importante, directora de una empresa, vas a vender pastelitos. Entonces, a mí me llama y me dice, ¿qué opinas tú? Y yo, venda los pastelitos, mi reina. Claro. Usted es buena en esto, hágalo. No, pero no sé qué. Empezó en el estacionamiento de su casa, todos así como que... Al día de hoy, tiene el lujo de tener 4 sucursales. No solamente aquí en San Luis, sino en Aguascalientes, en Zacatecas, en Querétaro. Creo que son esos los que tiene. Aquí en la ciudad tiene varios. Hace pedidos y envía. Y ya tocas pedirle turno para que le hagan un pastelito. Aunque sea uno muy amigo. ¿Qué pasó? Pues sus hijos le ayudan. Y su esposo es el financiero y le maneja las finanzas. Todos los que fueron haters en un momento. Entonces, cuando tú demuestras, pero a ti, no tienes que demostrarle a nadie que puedes desarrollar esas habilidades, que puedes volverte la financiera, hacer los presupuestos, empezó con un hornito chiquito, porque yo lo vi, después ya empezó, ya tiene su local y sus cosas, y ya es industria como tal, y no ha perdido. Ojo, porque cuando ya creces, abandonas. No ha perdido el interés de estar ahí pendiente. Yo ya los he probado, el mismo sabor, la misma presentación y todo, porque estás ahí. Entonces, cuando tú te das cuenta y crees y confías, y qué es lo que te gusta, eso, hazlo. Pero es que el de al lado vende, entonces no lo haga, no le dé miedo. Es muy cierto lo que tú dices. Fíjate que hablaba con una emprendedora la semana pasada que me decía que ella empezó, y eso es un negocio muy básico el que ella tiene, pero decía que ella empezó en un local que rentaba donde había más personas que hacían lo mismo que ella. Y llegó un momento que dijo, no, aquí no, el ambiente no me gusta, yo ya me probé, que es básicamente lo que te estoy diciendo, que sí puedo con este negocio, entonces ya le voy a meter a donde yo voy a crecer. Y se fue al otro lugar y le está yendo muy bien, pero el punto clave de la transición de esto fue, lo intenté, creí en mí y me probé que puedo lograrlo, ¿no? Y a lo mejor empezó una escala chiquita y ahorita va a crecer, ¿no? Pero es eso, es entender que no, como decía hace rato, no es que el primer mes me gané $1.000.000. Bueno, a lo mejor puede que se los gane y ya no hago más. No, tienes que ver que puedes hacer mejores cosas. Yo he conocido muchas emprendedoras a las cuales admiro y les digo, es que tienen un plus, es que ella vende pastelitos y tú también sí. Pero es que resulta que las cajitas de ellas son así, las cajitas mías son así, ok, ponle un plus. Ponle algo más. Entonces, ¿qué hago? Pues sacaste un nuevo pastelito, vas con tu cliente frecuente y le llevas la muestra. Claro. Fíjate que dijiste algo muy interesante, Daniela, que siempre lo comento yo en mis clases. Yo digo que hay 2 maneras de diferenciarse. Una es por el precio. Y yo no recomiendo que compitan así. No porque te vas a... Y la otra es por el diferenciador o el plus que tú le estás dando a tu cliente. Y ese es un buen ejemplo. Y tú lo acabas de decir, ¿qué tengo de más que le estoy dando como un valor agregado a mi cliente, que él lo percibe como un valor agregado y que va a pagar por él? Ese es el sentido. Además, que tenemos. Qué bonito, por ejemplo, una emprendedora amiga que le digo yo, ella vende de todo, y ella el día del cumpleaños te lleva un regalito, lo que tú siempre compras de más, que sabes que a ti te gusta, y te lo lleva. Gracias por contribuirle a una mamá emprendedora. Feliz cumpleaños. Entonces, mira, hasta me hizo, digo yo, ay, qué bonito. O sea, qué bonito es ver que haces esa diferencia. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A la que le compras siempre o a la que es detallista contigo? Pues yo me voy con la que es detallista porque estoy impulsando algo diferenciador. Entonces, ¿qué pasa con esas habilidades que tienes que aprender? Aprender constantemente. Yo soy amiga de que tienes que estar innovando, tienes que estar aprendiendo. Si yo me dedico a vender botellas, pues voy a mirar la calidad de plástico, qué le puedo poner, cómo puedo la tapa que sea útil. ¿Por qué? Porque es que no es, vendo esto, ya con eso me quedo. No, tienes que buscar tal vez cómo lo modifico, tal vez cómo poner un agarradorcito aquí para que la gente sea práctico llevarlo. Y eso es el emprendimiento, es saber pensar diferente, salir de la caja. Sí, fíjense, voy a invitar a todas las personas que nos escuchan a que vean un programa anterior. ¿Te acuerdas, Carlos, donde trajimos aquí a las chicas que hacían K-pop, ¿ok? Donde básicamente ellos tienen un diferenciador en su producto. Entonces, los invitamos a que vean ese programa, que fue muy interesante y que están haciendo exactamente lo que tú dices, Adriana. ¿Cuál es el diferenciador y cuál es el nicho de negocio que ellas encontraron para poder hacer este negocio? Sobre todo que en el emprendimiento a la gente le da pena que le digan no. No, gracias, no me va a comprar. Y empieza la rogadera. Oh, la resiliencia, claro. No, hombre, no, si una ventanita se le cerró, se le van a abrir 2 puertas. Claro. Pero eso tiene lo que te decía, tiempo, esfuerzo, dedicación, constancia. Y tienes que encontrar, como tú dices, el método para el diferenciador.
hay lo que decía Yelmar ahorita, meterte a la competencia por precios. Primero, eso es para negocios de muchísimo volumen, donde puedas cumplir. Juegas con centavos tal vez y además de que, como dices, lo puedas cumplir, y es porque te van a comprar porque se necesita más volumen y no un solo proveedor no puede, entonces te compran a dos y tú me le das un centavito más abajo, entonces te lo compro a ti. Sí lo habrá el emprendedor que entre a esto, pero no es lo común. Vamos a poner un ejemplo más sencillo. Alrededor de la ciudad, ¿cuántos restaurantes de tacos hay? Y cada uno tiene su toque, su forma, y habrá unos que entran al mercado y duran un poquito y se acaban yendo pronto, pero habrá unos en la ciudad que tienen 30 años y que siguen manteniendo su forma y han evolucionado. ¿Cómo haces una metodología para encontrar tu valor agregado? Fíjate que uno de los procesos que yo hago casi con las emprendedoras es trabajar algo que se llama visualización creativa. Okay. Nos sentamos a hablar, cuéntame tú qué es lo que quieres cuando hago ese coaching, qué es lo que quieres hacer. No, es que yo quiero emprender. ¿En qué? Porque si tú tienes definido que el mundo es grande. ¿Qué es lo que tú quieres? Ok, ya tengo esto planteado. ¿Cómo vas a empezarlo? No, es que tengo unos ahorritos de que, o sea, miremos materia prima. Empiezo yo también a manejar la parte financiera, ¿no? No soy experta, pero le digo, eso es lo que hay que hacer. Ok, ya lo tenemos. Ahora trabajemos en esa parte de cómo te ves proyectada tú en unos 3 meses. Se juego con números impares. ¿Por qué? Porque al cerebro le encanta complementar. Si yo le digo 2 o 4 años, pero si yo le digo 3, los números impares a nivel cerebral es completo. O sea, yo quiero llegar al 4, quiero ponerle más. Esa es la manera como el cerebro funciona, completando. Okay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo te ves en 3 años? Empecemos por ti, ¿cómo te ves en 3 meses? No, pues veo que todavía no tengo dinero. Perfecto, es que no lo vas a tener. Yo de una vez le digo, no, espérate que no. Vas a invertir mucho, pero después va a ser redituable. ¿Cómo te ves? Y empezar a proyectar. Es algo que te va a dar a ti la garantía de que tienes una estructura montada. Hacerlo por hacerlo, te aseguro que a la vuelta de 2 meses no tienes idea de qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque se me acabó la materia prima, ya no tengo dinero, no he podido hablar. Si vas a vender perecederos, maneja esa parte y tenlo en cuenta. Entonces, cuando yo me proyecto y hago una visualización, yo estoy manejando la parte que mi cerebro necesita desarrollar y la toma de decisiones aquí en la parte prefrontal. No me traje mi cerebrito, pero bueno, casi siempre lo cargo. Pero a lo que voy es, ¿cómo tomas decisiones? Descubriendo cómo es tu cerebro, descubriendo cómo eres tú. Yo empiezo a ver a la persona, la analizo y Mar sabe que yo soy una enamorada del enneagrama de la personalidad y cuando la persona llega yo empiezo a jugar con ella y a mirarla. Tú eres visual, tú eres auditivo y tú eres sensorial, porque así aprendemos, dependiendo si eres visual, dependiendo si eres auditivo o eres sensorial. Ahora, ¿tú cómo eres? Esto es lo que buscarías tú dentro de este canal de comunicación. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Y mi consejo es el siguiente. Ojo, los coaches no damos soluciones, porque el día que damos soluciones se acaba el negocio. Simplemente yo te guío en un proceso en el cual tú vas a descubrir qué es lo que tú quieres hacer. Descubre qué habilidades tienes, para qué eres bueno, qué te gusta. Cantar, bailar, reír, cocinar. ¿Es bueno cocinando? Sí. ¿Quieres hacer pastelitos? Sí. ¿Y cuáles sabes hacer? El de la abuela. Ok, tienes la fórmula secreta, entonces ponle un plus. Quizás llénale alguna cosa. La forma como lo vas a empacar. Entonces empiezas a descubrir y se emociona, hasta me emociona. Yo digo, oye, carambola, yo en vez de estar diciendo esto debería montar el negocio, pero no es mi especialidad. No es algo que me interesa. Entonces, cuando tú desarrollas esas habilidades, cuando te das cuenta que las tienes, porque yo no las voy a desarrollar, las desarrolla la persona, que tú eres buena para hablar en público, que tú eres buena para vender, que tú eres buena para envolver bonito, que tú eres buena para el don de labia, que le vendes y todo eso. Cuando descubres esas habilidades, es el momento que empiezas a potencializarlas. Y aquí vamos con potencializarlas. Si yo tengo la posibilidad de este negocio, al comienzo, la mamá, el papá, los tíos, los primos, la familia, el entorno te compra y dices, tú la hice, pero se acabó, ya no van a comprarte todas las veces. Ahora expande. ¿Y qué es lo que funciona? El voz a voz, el bueno. ¿Qué haces tú en redes sociales? ¿Qué es otra habilidad que hay que aprender a usar este aparatito? Aprender a hacer publicidad, que no necesitas montar una página y páginas gratuitas, y es empezar a empaparse del desarrollo de esas habilidades financieras. Tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a usar las redes, aprender a proyectarte. Y eso no te lo da sino la decisión de querer hacerlo. No porque la vecina lo vende y yo lo voy a vender.
A lo mejor ya le va bien, a lo mejor a ti no te funcione. Entonces, el desarrollo de habilidades blandas simplemente es una práctica constante de cada una de ellas, porque se puede decir, ay, si es que tú eres muy bueno, bueno, es que no. Las habilidades se desarrollan con constante trabajo. Es como montar bicicleta. Tú no te montas y te das ¡pum! De cabeza. Eso no es para mí, la dejo. No, eso es aprender a pedalear y sostener equilibrio. Entonces eso hace parte de un emprendimiento. ¿Qué requieres tú? A ver, entonces estudiamos qué requiere el entorno. ¿Qué necesita el entorno de mí que yo le pueda ofrecer y que me funcione y que a mí me guste? Porque es que voy a emprender porque la señora de al lado vende dulces ricos, lo voy a hacer. ¿Es lo que requieres? ¿Es lo que tú estás dispuesto a dar? Fíjate que exactamente ese punto que estás tocando, y es un tema que no hemos tocado, Gilmar, que yo creo que hay que buscar con quién. Estas conversaciones incómodas que tiene que tener uno a veces consigo mismo o con su socio emprendedor, que las evitas totalmente y caes en esto que tú estás diciendo. Yo voy a poner un ejemplo que he visto mucho últimamente. Estos mercadillos que hemos tocado varios temas aquí en la ciudad que han proliferado y que acabas viendo ya ahora que hay 5 productos que venden y ya todos repiten, y en el mismo mercadillo hay, voy a decir un punto específico, galletas, y hay 7, 8 personas que venden galletas, y en muchos momentos sabes la misma galleta, o sea, porque vieron las recetas en internet o tal, alguien por aquí a lo mejor de un taller, no sé, y tienen lo mismo y acaban vendiendo, en vez de 100 galletas por vez que se ponen ahí en donde van, 20, ¿no? Y entonces ya el negocio pues acaba quedándose chiquito, pero no tienes esa visión y esa conversación incómoda. A ver, ¿por qué estoy haciendo lo mismo que los demás? ¿Qué puedo hacer yo diferente? Porque yo ya me encapriché con que pues yo voy a hacer galletas y me salen bien buenas, y a lo mejor sí, ¿verdad? Pero a lo mejor el mercado ya se saturó. Pero ahí es donde vas al valor agregado que decimos, ¿ok? Puede haber 20 galletas. 20 negocios de galletas con 20 tipos de galletas. Y es donde necesitas la conversación incómoda. Sí, pero si yo tengo las galletas que tienen el ingrediente especial, que están adornados diferentes, que a lo mejor yo le puse un cafecito, que a lo mejor a la hora que tú vas y lo compras, te doy ese toque especial que decía Adriana, donde te digo, ok, gracias por comprarme, y te doy un mensaje especial. Puede ser que atraigas. Es el diferenciador que tú tienes con otros. Es ahí el punto donde tienes que hablar contigo mismo o con quien está ayudando. Sí, estoy de acuerdo. De desenamorarte del proyecto. O sea, a lo mejor sí tienes las mejores, pero estás vendiendo donde venden todos los demás. Pero es que, perdón, Adrián, pero ahí entramos al tema del diamante de Porter. O sea, a la gente que no conozca esto, creo que sería interesante después platicarlo. Claro. Porque estás entrando en un mercado que está competido. Y fíjate que hay un libro muy interesante que seguramente ya lo leyeron, que es el Océano Azul. Entonces, en ese libro te indica, tú lo decías al inicio, estar viendo dónde está un negocio, dónde está esa oportunidad, claro, dónde hay un mercado que está libre de la competencia. Y en ese sentido, pues ahí es donde compites. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Esa conversación incómoda que te haces tú mismo, pues a lo mejor con este libro te da algunas metodologías o maneras de pensar. Exactamente. Abre los ojos. Hay una cosa importante en el emprendimiento que nos da pánico, y hablar en nos, al plural, es asociarte. Sí, claro. Te da miedo. ¿Sabes qué? Yo soy buenísima. Volvemos a poner nuestro ejemplo de los pastelitos. Pero tengo una amiga, porque es que tú no emprendes solo. Porque tú tienes una persona que te vende X, Y, producto. No estás solo. Tienes un equipo que aunque no trabajan contigo, pero es la persona que te surte y donde compran las cosas, como decías tú, en los famosos mercados, en donde todos encontramos los muñequitos del capibana, los muñequitos que todos se le apuntan a lo mismo. ¿Y qué sirve? Sí, claro, los que nos encanta pintar y rayar los compramos. Pero cuando tú te das cuenta que esa persona, usted vende cajitas, sí, y yo, pues trabajemos juntos, yo a usted le compro y si usted quiere vender, nos da miedo por la parte económica, cómo vamos en porcentajes, cómo vamos a ganar. Cuando tú descubres que con cuentas claras y chocolate espeso puedes hacer las cosas, que no te dé pena hablarlo, no te dé pena negociar, nos da pánico hacerlo. Las grandes empresas lo hacen. ¿Y por qué las pequeñitas empezando no lo hacen? Es que va a ganar más que yo. No es eso. Ahí va. Y si no pasa nada, se te da un lugar agregado. Exacto. Entonces tienes que aprender a medirte, a saber qué tan bueno eres para eso y para negociar. Esas conversaciones incómodas son bastante difíciles y yo en coaching las hago. Y empieza la pregunta fea porque a veces uno mismo no se la hace, ¿no? Y a veces, eso es el problema. A veces doy en la cabeza, doy preguntas difíciles y a veces
no sé si me odian o no, y hasta ahora creo que no. Pero sí es muy importante. Pero es eso, yo te abrí los ojos sin echarte gotas. Necesito que descubras qué es lo que tú requieres, qué es lo que tú quieres. ¿Es porque la de al lado lo hace? No. Es porque necesitas, sí. Entonces, si lo haces bajo la necesidad, no vas a hacer nada bueno. Hazlo bajo el gusto, bajo cómo quieres hacerlo. Porque cuando hablas de necesidad, hablas de carencia. Claro. Entonces yo quiero hacerlo bajo ese gusto de qué es lo que me encanta y cómo lo voy a hacer y cómo voy a contribuir, qué necesita el mercado, que tú estás dando, te cuenta las falencias. Es fácil, entra a internet, busca una palabra clave y vas a encontrar 20,000 preguntas. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces da soluciones, porque todo emprendimiento se hace para dar soluciones a otras personas. ¿Sabes? Yo lo que estoy buscando es alguien que me dé las botellas así de bonitas y arregladas, que llegue a la Universidad Autónoma, que salga mi logo. Pues las botellas yo sé dónde las compro, pero ¿quién me hace este plastiquito para ponerlo? Yo le tengo ok, porque es que a veces emprendiendo quieres hacerlo todo, entonces con el plumón. No, a veces hay que aprender a soltar esa necesidad de control, porque queremos controlarlo todo, a que te puedan colaborar y funciona diferente y lo puedes hacer. Claro. Lo que decíamos, buscas la necesidad, buscas la dolencia que tiene el mercado, pues para que tú la puedas atender con este negocio. Claro, ¿no? eso es lo que estás buscando. Y el otro punto también es que también hay emprendimientos que pueden resultar en cierre. Que hay ideas, ganas, momentos en los que el emprendimiento no resultó. Y no por eso quiere decir que ya no puedas volver a ser emprendedor. No. Hay hasta este programa que de Noches de Pesadilla, no sé cómo, bueno, tiene el nombre en inglés, que vas y varios emprendedores cuentan sus fracasos monumentales y te das cuenta, ¿no? Y luego, evidentemente, acaba diciendo, bueno, ya que me pasó eso, entonces entendí esto y esto y salí por acá, ¿no? Bueno, esa es la metodología del Fuck Up Nights. Exactamente. Donde tú ves, ok, ¿qué hice yo mal? Y cómo lo comparto para que ellos no lo hagan. tengan el mismo problema, ¿sí? Claro. O si lo tienen, pues bueno, ya, ¿cómo le das la salida que tú estás diciendo? Claro, y no pasa nada, y hay muchísimos emprendimientos que no quedan, pero puedes seguir aprendiendo y puedes seguir saliendo, no tiene que salir a la Yo soy un primera. caso fiel de eso, o sea, cuando yo llegué aquí, obviamente, pues tenía que empezar de cero, entonces hice opening de hoteles y invitaba a empresas y lo que quieras, llegaban 20, 30 y dije yo, ay, la hice, solo 2 llamadas y solo un taller. Y yo no dije en ningún momento, eso no es para mí, inclusive di, y lo he hecho con todo el amor del mundo, clases y talleres gratis. Claro. Porque yo necesito que la gente me conozca. Y he tenido la oportunidad, el tiempo de después inversión. de eso, pues de trabajar en otros países, de hablar de muchas cosas, de compartir información. Pero tienes que empezar, no te dé miedo a hacerlo, a muchos les da miedo a hacerlo. Es que invertir, no importa, hace parte del proceso. Hace parte del proceso. Entonces, es lo mismo cuando compras, no sé, un carro y ya te montas en él y dices, es que, pues nunca dice uno que no era el que yo quería, ¿verdad? Pero es que ese olorcito a nuevo, pero es que como se está chaparrita y que no sé qué, aprendes a acomodar la silla, aprendes a manejarlo, a estacionarte de reversa y dices, este carro era el que yo quería, pero al principio no lo ve de esa manera, porque es exactamente lo mismo. No aprendemos, o sea, imagínate uno que recién nació, ya se pare, mamá, ya me paré y hable. No, todo lleva un proceso en la vida. Entonces, emprender es un proceso de crecimiento personal, de autodescubrimiento, porque vas a darte cuenta qué es lo bueno que tú puedes hacer y sobre todo que eres un ejemplo para que la gente siga ahí y nazcan los líderes. Yo tengo una pregunta. Esta cultura de emprendimiento, ¿cómo la ves aquí en México contra Colombia? No difieren mucho, ¿sabes? Colombia es un país de gente echada para adelante. Puede ser un término que aquí no suena feo y allá tampoco, pero es gente berraca, gente metelona, gente que quiere hacer las cosas, que si no funciona esto hace otra cosa, que si tú ves afuera voy a poner un ejemplo sencillo, ves afuera de un hotel gente que está de un hospital, personas que te venden el agüita, no sé qué, porque hay mucha gente, lo vemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Y si lo he notado, en Colombia fracasaste con esta y le metes a otro. Yo he visto aquí algunos que fracasan en esto y él se quedó, no quiero más. Eso no es para mí. O sea, la resiliencia es... La resiliencia es más fuerte. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo vengo de un país violento. Claro. ¿Ah? A mí me tocó la época de... Bueno, ahora también acá, ¿no? Pero sí, claro. a lo mejor no tan visible como estuvo en su momento en Claro, Colombia. como estuvo en su momento, en un momento donde había toque de queda, donde desafortunadamente no podía salir, estábamos en plena juventud, por ejemplo, la universidad, y a mí me tocó un susto horrible, mi mamá cuando lo supo casi me ahorca.
Sí, vamos, voy a contarlo, voy a hacer un paréntesis. Estamos con los compañeros en un lugar rico y pum, bajaron las luces, se oye derrapar carros porque era eso, había grava y todos, bueno, levantan, prenden luces, tus cuentas han sido pagadas y uno de estudiambre, pues qué dicha, qué chévere. Al otro día llegué y mi mamá tiene un puesto público muy importante, era procurador, y me dice, ¿dónde estabas anoche? En tal parte. No vuelves a salir. Y yo, ¿pero por qué? Y me cuenta que este personaje, que ya sabemos quién es, cuyo nombre no me gusta invocar, estaba ahí, en uno de los privados. Nunca lo vi, no pasó. Y me dice, donde hubiera habido una redada, una balacera, ¿qué haces tú? ¿Va? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes que aprender. Entonces, desafortunadamente, cuando vives así al miedo, te da como el impulso que tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, sí, a mí no me pasó nada, a mis compañeros tampoco nos pasó nada, nada que ver. Pero en un país donde la violencia fue muy marcada, en donde era la guerra de yo que puedo llevarme por delante para molestar a los demás, pues aprendes a ser resiliente, aprendes a entender, aprendes que no te da miedo las cosas, aprendes eso. Entonces eso tienen, yo lo he notado con muchos procesos, es que a veces dejan. No estoy diciendo que no sean buenos acá, no son lo mejor del mundo, pero como que ese susto y ese miedo en el cual viviste, que si no lo haces, ¿cómo sigues? Pues Claro. a veces la gente se para y dice, no, yo no Y fíjate puedo. que tuvimos otro buen amigo como tú, colombiano, hace el programa anterior, de hecho. Y nos y él se dedica a esta parte de construcción de ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Y él nos decía que una de las diferencias que ve es que ve más organizado en Colombia las cosas. Dice, a lo mejor porque los centros, digo, no me acuerdo cómo se llaman, los estados, así como San Luis Potosí, de Guadalajara, Son departamentos. los departamentos allá, dice, a lo mejor porque son como más chicos o más, tienen las mismas vocaciones empresariales, son más organizados, dice. O sea, acá son más grandes, pero ya son más organizados. ¿Tú cómo ves eso? Mira, voy a poner un ejemplo simple. Colombia hay un departamento muy especial que es el departamento de Antioquia, Medellín, capital, donde la empresa de servicios públicos es la única empresa redituable. ¿Alguna vez querían independizarse y ser país? Independizarse del país, donde así como el Vaticano dentro del país, pero hay chiquitos, porque se organizaron. Porque aprendieron a ver las cosas diferentes, porque aun cuando les pesó muchísimo quien era el líder de ciertas situaciones, reitero, no lo invoco, ellos empezaron a descubrir cuán fuertes podían ser. Y una empresa de servicios públicos que te dé luz, agua y todo eso, independientemente del servicio que presta, telefonía y todo esto, pues vamos, sí va creciendo. Pero es organizado y estructurado. Es visto de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque tú estás buscando que esa fuerza, esa resiliencia que tienes que aprender, la manejas diferente. No estoy diciendo que aquí no sea bueno, claro, es igual. Hablamos el mismo idioma, somos latinos, lo que tú quieras, pero siempre hay un punto de partida. ¿Qué te está apretando, que te duele, que tienes que hacer diferente? Aquí que estaba apretándoles en algún momento. Entonces, cuando descubres que tienes allá o acá las herramientas para hacer bueno, lo haces. Si no quieres hacerlo, no lo haces. Se acabó el problema. Es tu elección de vida. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Sí, son organizadas muchas cosas. Hay apoyo muchísimo por parte del gobierno al emprendimiento. Eso sí te lo puedo decir. Interesante. Y se nos fue. Sí, sí, Eso no hablaremos, pero bueno. creo que estás diciendo algo muy interesante y a lo mejor sería invitar a gente de otros países para ver cómo se trabaja en ellos, porque a final de cuentas, pues de México para abajo, a excepción de Brasil, todos hablamos el mismo idioma, Claro. todos somos latinos, entonces creo que sería muy interesante ver cómo se trabaja en otros países. Y bueno, yo tengo, si me lo vean presente, muchos amigos en Colombia y sí yo he visto un tema de emprendimiento muchísimo más fuerte que aquí en México, mucho. Y las universidades están trabajando mucho en el Eso. tema de emprendimiento, cosa que aquí nos falta. Y estamos trabajando y estamos haciendo lo que está dentro de nuestras manos, pero creo que necesitamos meterle más. Pero hay que trabajar en la conciencia, en la mentalidad del muchacho y en estas habilidades blandas, que es el programa de hoy. Y tú lo dijiste muy, muy sencillo. Hay una habilidad blanda que todo emprendedor debe tener, que es la resiliencia. No hay O sea, más. puedes tener muchas otras, pero si después de un fracaso no te vuelves a levantar, No estás sirves muerto. para eso. ¿No? Es que de eso se aprende. Alguna vez a mi familia, y lo cuento como historia, teníamos unos camiones que distribuían cemento y varillas.
se los llevaron en plena Magdalena Medio y nunca aparecieron, ¿verdad? Y que yo me acuerdo, mi mamá dijo, pues aquí no hay nada que hacer. Y yo, ¿cómo que no hay nada que hacer? Dijo, no, hacemos otra cosa, no pasa nada. Y empiezan otras cosas. Pero es eso, es aprender de ese dolor, de esa fragilidad por las que has vivido y no quedarte toda la vida, es que me pasó y yo sufrí, porque eso no te va a hacer mejor persona, ni te va a ayudar en ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú decides que yo quiero emprender y que yo quiero hacer cosas diferentes, aquí lo digo en el libro, en el capítulo, yo cuento una historia de una mariposita, como tal vez lo cuenta mi abuela, quedó escrito de la misma manera, en donde, pero ¿por qué tú vuelves y vuelas todos los días por ahí donde sabes? Porque yo quiero que la gente vea mis colores, porque quiero de eso. Entonces, te das cuenta de, por ejemplo, y hay un aviso donde dice, está en la NASA, donde dice que si la abeja físicamente y sutilmente no puede volar por su peso, si ella lo supiera no volaba. Teóricamente no puede, no puede. Pasa lo mismo con las mariposas. Si las mariposas vieran que sus alas, el peso no les da para levantar semejante cuerpecito, no volarían y vuelan. Entonces, a veces es necesario no enterarse de muchas cosas para que te dé fuerza, no decirle, ay, mi hijo de forma, no se preocupe, miramos qué hacemos, tranquilo. No, pues que usted es malo paso. Oye, está muy bueno la analogía que nos haces. Yo quisiera hacer una pregunta. Aquí en México, no sé en Colombia, 90% de las empresas son familiares. La gran mayoría. En su transmisión de conocimiento, que hemos tenido algunos invitados de empresas familiares, de generación en generación, digamos, en el ceder el poder y en el transmitir la operación de una empresa familiar, todas estas habilidades, ¿cómo las observas aquí en San Luis? Mira, voy a poner ejemplo de Colombia, no digo marcas, en una empresa, una embotelladora muy grande, ya termina el ciclo de esa persona, ya estaba muy enfermo, pero no lo hereda de sus hijos. Decide vender. ¿Por qué? Porque los chicos no están preparados para eso. Soltarle una empresa a un muchachito que acabó de terminar la carrera, pues no era la habilidad desarrollada, conocimiento bueno, pero si alguna vez se ha sentado aquí en la mesa a trabajar, a conocer a los que trabajan, a los operarios, sabe el nombre de la secretaria, porque yo lo he visto y allá inclusive en varias oportunidades que ese coaching lo vi en empresas grandes, no saben el nombre de la persona que está sentada al lado. Y entonces el muchachito, pues es que yo soy de apellido Pepito Pérez y yo Pepito Pérez soy de una empresa. Chévere, ahora aplique lo que aprendí en la universidad. Yo soy Pepito Pérez, o sea, te queda con el discurso. ¿Qué veo acá? Con ese tipo de empresas, hay unas empresas grandes aquí que sí de una u otra forma pasan y heredan, pero también es importante entrenar y preparar a quienes van a recibir. No es que ahí le quedó la herencia de la familia, porque desafortunadamente muchos reciben la herencia y murió la empresa. Yo creo que en esa parte es importante, vuelvo a lo mismo, proceso. Saliste de Harvard, sí, pero eso no te determina que seas muy bueno. Estudiaste la mejor empresa, sí, te la costó sí, está bien, es bueno. Pero, ¿qué habilidades has desarrollado en el proceso de terminar tu carrera que te permitan tomar una empresa en mando? Sí, claro. ¿Qué cosas tienes que aprender? Entonces, vete un par de días, un par de meses, inclusive un año, métete a producción, métete con los obreros, métete con las personas, maneja el camión, haz transacciones, conoce a la gente, habla con quienes. No es sentarse aquí, dígame qué hacemos y empezar a mirar libros. Yo no soy partidaria, y lo digo de corazón, en heredar los cargos en ese aspecto. Yo soy partidaria de conoce, empápate, si tú ya hiciste aquí un buen tiempo, y ya estudiaste y ya te puedes costear tu carrera, si quieres una especialidad, y conoces a qué trabaja, porque es que a veces no saben ni poner un tornillo. Entonces yo sí digo que es importante la preparación antes de... O sea, tienen que, sobre todo en empresas grandes, pero también en empresas muy chiquitas que puede haber, pues tiene que establecerse un proceso de sucesión, ¿no? Claro, es importante. Oigan. Ya se nos acabó. Ya se nos acabó el tiempo. Ya hablan muy sabroso. Tenemos que hacerlo. Sí, yo creo que tenemos todavía que volver a invitar a Adri, a lo mejor ya con otros temas, básicamente con PNL y todo ese sentido. Y bueno, pues ¿dónde te encuentras, Adri? Sí, bueno, pues me encuentras en Instagram como adriana.mastercoach, me encuentras en Facebook como adriana.mastercoach igual, y en LinkedIn como Adriana Arango Saavedra.
Y yo encantada de que puedan seguirme, pregunta, yo sí respondo a las preguntas cuando alguien las hace, yo sí estoy contestando mensajitos. La verdad que para mí es un gusto haber compartido con ustedes dos este día, más allá de los afectos que nos unen, pues la invitación realmente, más allá de aprender es prepárate. Prepárate para que lo puedas hacer bien. Perfecto, pues muchas gracias, Adriana. No, gracias. Y bueno, seguirlos invitando a que nos escuchen nuevamente, que nos digan qué temas son los que les interesan, que quieren oír, y por supuesto síganos en Spotify, en YouTube y en el canal 170 de Total Play. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Irma. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos pronto.